veces somos como este pueblo, nos quejamos a oídos de nuestro Dios, que es muy duro quizás, que es difícil, no, iglesia del Señor. Aquí no es palabra del hombre, de la mujer. La palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad nadie le va a ver. Quizás es necesario dejar aquellas cosas que nos impiden para seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Es necesario dejar aquellas cosas que atan nuestras manos, que atan nuestros pies, aquellas ataduras. El Señor tiene el poder para libertarnos, iglesia del Señor. El Señor tiene el poder para romper las cadenas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que conoceríamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es esta palabra, la cual nos ha libertado, y por medio de esa palabra nosotros tenemos libertad para alabarle, tenemos libertad para exaltarle. Alabe la presencia. Él da fuerza al cansado. En este caminar va a llegar el momento de debilidad, bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos habla, y en el libro de Números, capítulo 17, si no me equivoco, cuando la palabra del Señor dice que el pueblo de Israel se presentó para pelear contra aquel pueblo de Amalek. La palabra del Señor dice que Israel estaba peleando, estaba guerreando con aquel pueblo, pero Moisés estaba ya en la cumbre del monte. ¿Qué estaba haciendo Moisés? No estaba desapercibido, no estaba quizás allá viendo cómo peleaba el pueblo, no. La palabra del Señor dice que Moisés levantaba sus manos a lo alto, y cuando Moisés tenía levantada esas manos, Israel podía ver la victoria de nuestro Dios. Pero llegó el momento que a Moisés se le cansaron sus manos, se debilitó, iglesia del Señor, y empezó a bajar sus manos, y sus manos empezaron a decaer. Israel empezó a perder la batalla, pero ahí estaban dos varones, lo cual era Aarón y Hur, lo cual sentaron a Moisés. El uno tomaba su mano y el otro la otra, y las levantaba, e Israel miraba la victoria. Es por eso que nosotros, cuando levantamos nuestras manos a lo alto, podemos declarar bendición. Y es por eso que nosotros, cuando levantamos nuestras manos a lo alto, podemos sentir la presencia, podemos sentir la gloria. Y es por eso que cuando nosotros levantamos nuestra mano, hay victoria, pueblo del Señor, hay bendiciones. Hay bendición en cada una de nuestras vidas. La palabra del Señor nos habla ya en el libro de Primera de Reyes, bendito sea el Señor, capítulo 19, en su verso 4 nos habla del profeta Elías, el profeta de fuego, bendito sea el Señor, lo cual este siervo vino a debilitarse, gloria sea el Señor. La palabra del Señor dice que Elías, emprendiendo aquel camino en aquel desierto, un día había caminado y Elías estaba debilitado. Ya no había fuerzas en Elías, pueblo del Señor. Ya no había fuerzas para seguir caminando, bendito sea el Señor. Mas dice que echándose debajo de aquel enebro deseaba morirse. Le decía al Señor que le quitara la vida, bendito sea el Señor. Mas la palabra del Señor dice que el ángel del Señor descendió y lo tocó. Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. La palabra del Señor dice que Elías comió, bebió y se volvió a dormir. Por segunda vez aquel ángel descendió, iglesia del Señor.
Señor, le tocó nuevamente y le dijo a Elías: come y bebe porque largo camino te resta. Y la palabra del Señor dice que Elías sí se alimentó, sí tomó del agua, iglesia del Señor, y fortalecido con aquella comida, con aquella bebida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. A veces nos sentimos debilitados, sentimos como Elías que ya no podemos, y el ángel del Señor desciende con la torta de pan, desciende con la vasijita de agua, comemos y bebemos, no volvemos a quedar ahí. Por segunda vez quizás el Señor nos habla, nos da el alimento, nos da el agua para que comamos, para que bebamos y nos levantemos. Es necesario, iglesia del Señor, tomar el ejemplo de este profeta, el cual se alimentó, el cual tomó del agua y pudo caminar aquellos 40 días y 40 noches. En las fuerzas literales, un día había caminado y ya no podía, y ya se había cansado, pero con la fuerza de nuestro Dios caminó 40 días y 40 noches. Iglesia del Señor, es necesario comer, es necesario tomar del agua del Espíritu, es necesario alimentarnos de esta palabra, es necesario tomar de la presencia de nuestro Dios, de esa agua espiritual. Pero a veces, iglesia, nos sentamos a la mesa y la comida está servida, iglesia del Señor. El pan está en la mesa, el agua se está derramando, está fluyendo, y no queremos alimentarnos y no queremos fortalecernos. Quizás, iglesia del Señor, quizás estamos en un momento que ya no tenemos deseo de levantar nuestras manos, que ya no hay fuerza de seguir hacia adelante, que ya no hay fortaleza de seguir caminando en este camino. Es necesario, pueblo del Señor, es necesario comer del pan del cielo, es necesario tomar del agua del Espíritu, y es necesario seguir caminando, es necesario seguir caminando. No es tiempo de estar durmiendo, iglesia, no es tiempo quizás de estar ahí acostadito como estaba Elías, no, es tiempo, iglesia, de levantarlo de donde hemos caído, es tiempo, iglesia del Señor, de fortalecernos en la presencia humana, no, de fortalecernos en la presencia de nuestro Dios, de fortalecernos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Capítulo 35 del mismo libro de Isaías, verso 3 dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Gloria sea el Señor. Es necesario fortalecer las manos debilitadas. El Señor tiene el poder, claro que tiene el poder, tiene el poder para fortalecernos, iglesia del Señor. Quizás parece que ya nuestras fuerzas se están acabando, ya las fuerzas se están menguando, pero tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, el cual fortalece las manos debilitadas, el cual, iglesia del Señor, afirma las rodillas paralizadas. Y a ese Dios usted y yo adoramos en este lugar, y a ese Dios usted y yo exaltamos. Aleluya. En este lugar, iglesia del Señor, la palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 46 en su verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro Dios es nuestro pronto amparo, iglesia del Señor, y nuestra fortaleza, nuestra fuerza
no está allá afuera. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza está en este lugar. Cuando venimos delante de la presencia de nuestro Dios, cuando le decimos al Señor que nos fortalezca, cuando venimos y levantamos nuestras manos, podemos sentir como nuestro Dios nos fortalece, como nuestro Dios nos da fuerza. Iglesia del Señor, es necesario recobrar la fuerza, es necesario tomar lo que hemos dejado, iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, iglesia del Señor, tenemos que tener esa fuerza, no literales, no. Estamos en este lugar no por las fuerzas humanas. Estamos en este lugar porque la misericordia de nuestro Dios lo concede. Estamos en este lugar, iglesia del Señor, porque nuestro Dios día con día nos da fuerza para poder estar aquí en la casa del Señor. Porque el Señor día con día, Él nos fortalece. Y nos llena de su presencia, gloria sea el Señor, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, bendito sea el Señor. Habrá adversidades, problemas, lo van a ver, iglesia del Señor, pero hay una palabra tan poderosa que nos habla ahí en Filipenses 4, versículo 13, y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en nuestro Dios, iglesia del Señor, porque Él es quien nos fortalece. Todo lo podemos, pueblo del Señor, en nuestro Dios, porque Él es quien nos da la fuerza, porque Él es quien nos da la fortaleza. Todo lo podemos en Cristo, que Él es quien nos fortalece, que Él es quien nos da fuerza. Él es quien nos da, iglesia del Señor, esa fortaleza día con día. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, bendito sea el Señor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Nosotros esperamos en nuestro Dios. Nosotros, pueblo del Señor, esperamos en nuestro Dios y tenemos nueva fuerza, y tenemos fuerza, fortaleza para seguir peleando, para seguir guerreando, pueblo del Señor. Quizás ya no teníamos fuerza, en esta noche es necesario levantar nuestras manos, decirle al Señor que nos fortalezca, decirle al Señor que nos dé fuerza para seguir peleando, para seguir guerreando. La batalla no se ha acabado, iglesia del Señor, ¿no? La guerra no se ha acabado, este caminar no se ha acabado. Es necesario llenarlo de fuerza, es necesario llenarlo de fortaleza, iglesia del Señor. Muchos débiles quizás hay en estos tiempos, pero en esta noche vamos nosotros a decirle al Señor que nos fortalezca. Pero en esta noche nosotros vamos a decirle al Señor que nos dé fuerza como las águilas, que nos dé esa fortaleza para seguir peleando, porque la palabra del Señor dice ahí en el libro de Josué capítulo 1 en su verso 9: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará donde quiera que tú vayas, bendito sea el Señor. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Esforcemos el pueblo del Señor, esforcemos la iglesia del Señor.
Señor, esforcémonos. Seamos valientes, pueblo del Señor. Seamos valientes para seguir peleando, para seguir batallando. Quizás hasta este día, quizás la fuerza nos ha faltado. Quizás hasta este momento nuestra fortaleza ha menguado. Ya no había el deseo de seguir adelante. Ya no había el deseo de buscar al Señor. Fiel es nuestro Dios, quien en esta noche nos dará fuerza. Fiel es nuestro Dios, quien en esta noche nos dará fortaleza, iglesia del Señor.